LafargeHolcim es una multinacional con sede en Suiza, líder mundial en producción de cemento con presencia en más de 80 países. Uno de estos países es Marruecos, donde dispone de 14 filiales. Entre las compañías marroquíes de Lafarge se encuentra la líder en el territorio LafargeHolcim Maroc, que dispone de un centro de molienda en Al-Ayoun, en el Sáhara Occidental ocupado, y la filial Lafarge Ciment Sáhara. Según su página web, LafargeHolcim está comprometida con la construcción de un mundo más verde y ecológico y aspira a convertirse en una empresa con cero emisiones netas. Sin embargo, sus actividades en el Sáhara Occidental constituyen una violación del derecho internacional, al participar en la explotación y extracción de recursos de un territorio ocupado, así como al contribuir al mantenimiento de la ocupación marroquí. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización según Naciones Unidas y tiene derecho a la autodeterminación. Esto implica poder tomar decisiones sobre las actividades económicas que se desarrollan en su territorio. Sin embargo, ni el pueblo saharaui ni las autoridades que lo representan han autorizado la presencia de Lafarge ni la extracción de sus recursos. El derecho internacional humanitario prohíbe el expolio y pillaje de recursos naturales, así como la transferencia de población del país ocupante al ocupado o la anexión territorial. LafargeHolcim también tiene una filial en el Estado español y es una de las mayores compañías del sector de la construcción en el territorio. Pero el problema más importante que tiene la empresa con la justicia es su imputación por crímenes de lesa humanidad por la financiación del grupo terrorista Daesh en Siria, a través de su planta en Yalabilla, al norte del país. Las empresas que vulneran derechos humanos en contextos de ocupación y conflicto deberían ser excluidas de la contratación pública, así como de subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública. Las administraciones públicas deben exigir en los procedimientos de contratación de servicios y productos que las empresas sean 100% transparentes con su cadena de suministro y comprueben que no hay materias primas provenientes de territorios ocupados o en conflicto.